Buen día para todos. En esta oportunidad quiero presentarme con ustedes. Mi nombre es Gerson Elí Cabrera Arrué y soy estudiante del segundo ingreso en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y en esta oportunidad me corresponde compartir con ustedes el área de Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad. En esta oportunidad pues quiero compartir pantalla para poder compartirles la clase de este día. Vamos a ver por acá. Muy bien. Bienvenidos entonces a la clase de Ciencias Sociales. Y ahí aparecen unas imágenes que nos hacen recordar los tiempos de la colonización de nuestro país, ¿verdad? Y cuántos podemos recordar estas tres naves. Bueno, en esta oportunidad, pues el tema de hoy, consecuencias sobre la colonización en Guatemala. Y para esto, pues me gustaría que pudiéramos indagar al respecto de este tema. Para esto, obviamente, necesitamos conocer de la historia, recordar, la historia de nuestro país. Muy bien, para esto quiero compartir esta pregunta. ¿Qué conoce sobre la colonización en Guatemala? ¿Qué recuerda? ¿Qué recuerdos le trae a usted en los años pasados sobre lo que ha estudiado, lo que hemos aprendido? ¿Qué conoce sobre la colonización en Guatemala? Podemos mencionar algunas de esas consecuencias que trajo la colonización en nuestro país. Es importante, ¿verdad?, que recordemos de las consecuencias para que trajo ese periodo. Y por último, ¿crees que fue algo correcto esa acción que realizaron los colonizadores con nuestros indígenas? Entonces, nos introducimos a través de estas interrogantes y en esta oportunidad vamos a indagar al respecto. Entonces, nuevamente comparto el tema, consecuencias sobre la colonización en Guatemala. Y dentro de estas consecuencias, pues, quiero mencionar algunas de ellas. Primero, vamos a dar una definición del término de la colonia o de la colonización. Entonces, dice, la época colonial es un término que se refiere a la colonización del territorio guatemalteco y de sus habitantes, es decir, los indígenas. Colonización, en otras palabras, podemos decir a una sectorización, una urbanización o una división que se dio. A eso se le llama la colonia, colonizar. Los representantes quienes llevaron a cabo esta tarea fueron pues por parte de los reyes de España. En este proceso de colonización en América, no solamente se llevó a cabo en Guatemala, sino que fue en América. Y la colonización va desde la conquista de Guatemala en 1524 hasta la independencia de nuestro país, que todos recordamos esta fecha en 1821. Bueno, esta información la recabamos del Diccionario Histórico Biográfico, editado o producido en el año 2004. Muy bien, veamos algunas de estas consecuencias. En primer lugar, vemos que hubo un desaparecimiento parcial o total de muchos pueblos indígenas en cuanto a su manera de vida, en cuanto a la religión que ellos tenían. Recordemos que nuestros antepasados, ellos pues eran politeístas, es decir, que creían en muchos dioses, causando esta acción un gran cambio en la sociedad actual de ese tiempo. Pero ¿qué fue lo que ocasionó este desaparecimiento? Bueno, las guerras que hubieron. Y no solamente fueron las guerras o los encuentros bélicos, por decirlo de esa manera, que tuvieron los españoles con los indígenas, sino que dentro de los mismos indígenas habían etnias, habían grupos entre los quechíes y los cachiqueles que ya tenían
algunos altercados entre ellos mismos. De esta manera, algunos iban muriendo, grandes cantidades de personas iban muriendo, y no solamente las personas que iban a la batalla, sino que habían incursiones de un grupo a otro y daban muerte, y seguramente pues incendiaban sus viviendas, entre otras cosas. Pero también llegó el momento en donde recordamos la historia de nuestro país de la independencia, cuando los españoles vienen e invaden, ¿verdad?, nuestro país, nuestras tierras, teniendo también luchas entre estos grupos indígenas. También habían muertes provocadas por los españoles. Aparece también la esclavitud. Otra de las consecuencias o lo que produjo el desaparecimiento parcial, por eso se llama parcial o total, de muchos de los pueblos indígenas, fueron las enfermedades. Recordemos que en ese tiempo no se contaba con las vacunas como en la actualidad. Hoy contamos para poder frenar determinadas enfermedades. Algunas pues ya han sido completamente erradicadas o están completamente controladas. Pero una de ellas fue la viruela. Esta enfermedad provocó muchísimas muertes dentro de los indígenas. ¿Por qué? Porque estas personas, los indígenas, no tenían una inmunización de sus cuerpos como hoy las tenemos nosotros en la actualidad en algunas enfermedades. Esta fue entonces alguna de las razones por las cuales muchos pueblos perecieron, ¿verdad? Muchas personas. La corona española puso desde un principio un fuerte sistema de monopolio comercial. Ninguna provincia podía comercializar con otra a no ser que fuera con España. Y este país, España, pues podemos decir que tenía una hegemonía, un control sobre este país o esta gente, ¿verdad? Nadie podía comercializar con otros lugares, con otros países, a no ser con España. Y esto pues fue producto de esta colonización. Bueno, se lleva a cabo también el despojo de tierras y de bienes, que fue otra de las situaciones que se dio en ese tiempo. Entonces, la conquista de Guatemala fue una gran oportunidad para la corona española, que vio en ella una oportunidad de llevarse la mayoría de cantidades de riquezas posibles hacia Europa. Hasta el día de hoy, en grandes museos se encuentran muchos fragmentos, se encuentran piezas, ¿cómo le llamáramos nosotros? Piezas ornamentales o reliquias que están en exposición o en exhibición para todos los visitantes. Y esto pues ha ocasionado, ¿verdad?, que mucha gente vaya. ¿Y por qué es que están en otros países? ¿Por qué este tipo de artesanías? ¿Por qué este tipo de esculturas están en otros países como en Europa? Bueno, fue a raíz de ese despojo. Y miren, yo quiero compartir pues que este despojo no se dio solamente ahí y se terminó. Si nos damos cuenta, a través de los años, Guatemala ha continuado ese despojo. Ha sido, como dijéramos, ha sido evidente ese despojo de bienes, de tierras, de minerales. Y en la actualidad vemos pobladores de ciertas áreas haciendo manifestaciones en contra de que ese despojo se continúe llevando a cabo. Minerales, tanta riqueza que se lleva hacia otros países. Y vemos que en ese tiempo pues se desarrolló esta situación, lo que dio como consecuencia el despojo de tierras y toda clase de bienes a los indígenas conquistados de aquel tiempo. En ese tiempo el oro era algo tan común verlo entre los indígenas, que esta gente, estos colonizadores vieron la oportunidad para poderlos despojar y llevárselos de nuestro país. Bueno, vemos también que durante los siguientes 200 años el gobierno colonial imponía gradualmente las normas culturales españolas sobre los pueblos sometidos. Recordemos que ellos traían tradiciones, traían formas, traían hábitos, traían cuánta cosa, ¿verdad? Y ellos vinieron e imponían de poco a poco cada una de esas normas culturales españolas. El gobierno civil estaba directamente en manos de los españoles y sus descendientes. Es decir, que ellos
iban a hacer todo aquello que era impuesto en algún momento a punta de pistola, como decimos nosotros, sometimientos a cuales ellos eran llevados, ¿verdad? Entonces, este fue un tiempo bien difícil, esa colonización, esa sectorización, pero también, más que todo, de una imposición de cultura europea, una imposición de cultura muy ajena a la que los indígenas en ese tiempo tenían y que los diferenciaba unos de otros. Se dio también que en determinado momento, al no seguir este tipo de imposiciones, pues muchos de ellos fueron castigados, muchos de ellos fueron muertos, tratados de una manera tan cruel como cualquier esclavo en ese tiempo. A eso fueron sometidos nuestros pueblos indígenas y para ellos, pues, este fue un tiempo de colonización, marcar una colonia española dentro de un grupo de personas completamente ajeno. Bien, quiero que pasemos entonces a esta actividad y, bueno, la vida nunca volvió a ser la misma para la comunidad indígena. Pues todos estos sucesos marcaron una vida de sufrimiento y saqueo en la sociedad, la cual fue arrebatada sin tener las mismas oportunidades para poder subsistir. Esto fue algo tremendo que sufrió este grupo. Bueno, vamos a tener una actividad de aprendizaje. Esta pues consiste en esta cadena de secuencias en donde ustedes van a anotar los puntos principales en cada una de estas flechitas que vemos ahí, ¿verdad? Entonces van a ir anotando en esta actividad lo que hemos visto anteriormente. La técnica empleada para esta exposición fue la exposición oral a través de una cadena de secuencias. Estrategias usadas, el análisis y la comprensión. Eso fue lo que utilizamos en esta oportunidad. Y el método usado o utilizado fue el método inductivo y didáctico. Gracias por su atención. Hasta la próxima.